Conozco a Pedro desde que tenía 9 años. De pequeño era un tío tímido, pero a la vez muy seguro de sí mismo. Siempre ha tenido muchísimo afán de superación. Empecé a jugar aquí en el Estudiantes y él enseguida, poco después, demostró su interés en comenzar a jugar al baloncesto, ¿no? Y es un amigo que siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado. Pedro era de trato apacible, razonable, con una facilidad, yo creo que natural, para la expresión verbal, para la comunicación. Nos dimos cuenta que no había gente joven y que en el barrio había muchísima gente joven. Entonces fuimos a informarnos qué había que hacer para crear las juventudes y las creamos de la nada. La madera de líder Pedro siempre la ha tenido y esas ideas que tiene del Partido Socialista las lleva viviendo desde que era jovencito, desde que era un estudiante. Y pedí al partido un refuerzo de alguien que sepa mucho de cifras y me mandan a Pedro Sánchez, una energía con un desbordante, con un tesón y yo diría que era contagioso. Iba con su padre al teatro, al María Guerrero, que yo dirigía. Él es un amante, un ávido devorador de cultura. Primero su humildad, un trabajador nato, no falla. En él está el futuro y yo tengo muchísimas esperanzas. Para mí es uno de los mejores profesores que tiene la Facultad de Ciencias Económicas. Tiene una atención ahí con los alumnos muy buena. De hecho, todos los alumnos siempre hemos tenido una cierta admiración por Pedro, por sus explicaciones. Una de las cosas que más me ha unido a Pedro es que la parte de su interés por la economía española siempre ha estado interesado por la economía de lo que es la zona de la CEMAC. Fui con unas amigas a una fiesta y allí coincidimos con un grupo de amigos que me presentaron a Pedro. Bueno, fue un flechazo, la verdad. Nos gusta mucho ir a conciertos, la Habitación Roja, y Villort también le gusta mucho. A Pedro le encanta Granada y siempre que podemos vamos a la Alhambra. Le encanta la playa, el deporte también es una de las cosas que Pedro quiere inculcar a las niñas junto con la lectura. Ellas van a un colegio público que está aquí cerca, estar con sus hijas y la verdad es que es un gran padre. Como buen jugador que fue de baloncesto en el Estudiantes, pues sabe que el entrenador es importante, pero que no se hace nada sin los aleros, los pívot, el base. Él cree en el equipo, que es capaz de ponerse en el lugar de los demás, de que quiero hacerme cargo en un momento tan difícil de un partido tan grande como es el Partido Socialista Obrero Español, escuchando a la base, de abajo arriba. Me unen muchas cosas con esta tierra, con Ciudad Real, porque mi padre y también mis abuelos nacieron en una pequeña localidad de Ciudad Real, que es Anchuras de los Montes. Así que llevo sangre castellano-manchega y voy a trabajar mucho y muy duro. Voy a trabajar mucho y muy duro para que el próximo mes de mayo de 2015 vuelva a haber un gobierno socialista. Yo tengo que deciros que he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid durante 5 años. Yo provengo de la política local. He hecho sobre todo política local. Y he aprendido muchas cosas de la política local. Sobre todo que hay que hablar claro, sin eufemismos, escuchando a la gente, permitiendo que también la gente te escuche y conversando con ella. Y por eso, compañeros y compañeras, yo os digo que hoy en el PSOE y en la política española necesitamos sobre todo líderes que empujen, que trabajen, que empujen. Yo soy profesor de economía. Defiendo un Estado que intervenga en la economía. Defiendo un Estado que haga posible una reforma fiscal, no como la del PP. Fijaros la enorme crueldad del Partido Popular. Aprueba una reforma laboral que reduce los costes de indemnización del despido a los trabajadores. Pero en cambio aprueba una reforma fiscal que aumenta los impuestos precisamente a aquellos desempleados que han cobrado una indemnización inferior como consecuencia de la reforma laboral. Y eso no tiene nada que ver con la crisis, tiene que ver con una forma de entender la política en la sociedad. Porque ese mismo gobierno es el que aprueba una amnistía fiscal vergonzante para que se blanquee el dinero de las cuentas corrientes que tienen sus dirigentes en Suiza. Eso es, compañeros y compañeras, lo que tenemos que decir alto y claro. Y decirle a la sociedad española que el único partido que puede poner pie en pared y constituirse en una verdadera alternativa al Partido Popular es el Partido Socialista Obrero Español. Ese es. Cuando pinchó la burbuja, lo que le ocurrió a Vicente es que entró en paro como muchos españoles y españolas. Durante 3 años estuvo en ese partido. Hacía 2 meses, cuando yo le conocí, se había puesto a hacer un curso de reciclaje y se había convertido en guardia de seguridad. Y hacía 2 semanas, cuando yo le conocí, habían encontrado por primera vez un puesto de trabajo como guardia de seguridad en una empresa pública.
Vicente, compañeros y compañeras, cobra 3,75 € la hora. Y las 2 semanas que estuvo trabajando, había trabajado 100 horas a la semana. Por eso lo primero que vamos a hacer en cuanto volvamos a gobernar es derogar la reforma laboral. Yo soy sindicalista, soy miembro de la Unión General de Trabajadores, de la rama de enseñanza, porque soy profesor universitario, y reivindico el papel de la UGT y de comisiones obreras. Y reivindico que vamos a recuperar la negociación colectiva, los convenios y la ultraactividad. Y vamos a poner pie en pared ante una derecha que está retrocediendo y recortando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Eso también, compañeros y compañeras, es lo que voy a proponer en caso de ser elegido secretario general. Reivindicar el trabajo de los sindicatos, del partido hermano, o mejor dicho, del sindicato hermano que es la Unión General de Trabajadores. Socialismo es igualdad. Claro que sí. Hoy, si tenemos un principal desafío, compañeros y compañeras, se llama la desigualdad. ¿Vosotros os creéis que el Partido Popular, cuando plantea, por ejemplo, los copagos a los enfermos crónicos, lo hace por una dificultad por sostener la salud pública en nuestro país, o lo hace más por una cuestión ideológica? Cuando el Partido Popular nos dice que va a convertir las becas en préstamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, eso tiene que ver de verdad con una cuestión de sostener la educación pública, o tiene más que ver con una cuestión ideológica, de construcción de una sociedad desigual, dual. Cuando vemos, por ejemplo, que se les retira la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, compañeros y compañeras, ¿eso tiene que ver, de verdad, con una dificultad por sostener la salud pública en nuestro país? ¿O tiene más que ver con una forma de entender la sociedad desprotegiendo al más débil? Tiene más que ver con lo segundo que con lo primero, compañeros y compañeras. Por eso hace falta hoy más socialismo que nunca. Los problemas de España se resuelven con más socialismo. Los problemas de Castilla-La Mancha se resuelven con más socialismo. Y por eso el proyecto que yo defiendo es el proyecto socialista, que no tiene ni grandes coaliciones en Madrid, ni tampoco en Bruselas. Socialismo es igualdad y socialismo también es libertad. Y sobre todo miro a las mujeres y os digo que vamos a estar con vosotras, que la ley del aborto que planea Gallardón y Rajoy no va a ver la luz. Compañeros y compañeras, socialismo es libertad. Y es muy importante defender los derechos y las libertades que hemos alcanzado hasta ahora. Pero también tenemos que aprovechar este debate para romper silencios que está implantando la derecha en nuestra sociedad. Y al igual que defiendo la libertad, el derecho a decidir cuándo ser madres de las mujeres en nuestro país, defiendo de una vez por todas que en nuestro país haya una ley de muerte digna, compañeros y compañeras. También lo defiendo. Porque socialismo es libertad y las libertades en nuestro país tienen todavía que alcanzar mayores cotas de reconocimiento en la legislación. Y al igual que digo eso, al igual que digo que el Estado tiene que intervenir en la economía, defiendo que el Estado tiene que intervenir en el funcionamiento de los partidos políticos. Se acabó la autorregulación de los partidos políticos, porque luego dan para lo que dan. Mirad lo que está ocurriendo en el Partido Popular y con la trama Gürtel y la financiación irregular. 40 millones de euros acumulados por Bárcenas en cuentas corrientes en Suiza, y nadie del Partido Popular aún ha asumido ni una pizca de responsabilidad política. Pero digo esto por lo siguiente, porque hay que modificar la ley de partidos políticos. Tenemos que hacer que el Estado entre en el funcionamiento de los partidos políticos. Y eso significa lo siguiente. Significa limitación de mandatos a la presidencia del gobierno a 2 legislaturas. Significa garantizar las primarias abiertas en todos los partidos políticos. Significa garantizar la paridad de género en todas las listas institucionales y también dentro de los partidos políticos. Significa el fin de los aforamientos, compañeros y compañeras. El fin de los aforamientos, tanto para diputados autonómicos como para diputados nacionales. Significa descolonizar instituciones que son garantes de la higiene y la limpieza democrática en nuestro país. Yo propongo que no haya ningún representante político en el Tribunal de Cuentas, porque no se entiende que la institución que regula y fiscaliza a los partidos políticos esté compuesta por representantes de los partidos políticos. Y significa también, compañeros y compañeras, el fin de la financiación privada de los partidos políticos. Propongo que ninguna empresa done más dinero ni a fundaciones ni a partidos políticos. Y las donaciones privadas que den las personas físicas, porque crean en ese partido, porque defiendan sus ideas, en lugar de tener un tope de 100.000 euros, propongo que sea de 2.000 euros. Eso es lo que propongo, compañeros y compañeras, si hacemos de verdad una nueva ley de partidos. Que intervenga el Estado en el funcionamiento
Eso es lo que propongo. Digo esto porque soy militante de base y soy un diputado caso. Yo no he sido miembro de la Ejecutiva Federal en mi vida. Tampoco soy miembro del Comité Federal y tampoco soy miembro de la dirección del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y aspiro a un cambio desde abajo, un cambio radical, es decir, desde la raíz, no un cambio dirigido. ¿Y eso qué significa? Significa dos cosas. Uno, que además de que los compañeros y compañeras, los militantes de base, estemos llamados a votar el próximo 13 de julio a quien vaya a ser nuestro próximo secretario general, también tenemos que hacer que durante los 2 años o 4 años de mandato que vaya a tener el secretario general se pueda participar en las decisiones que vaya a defender ese secretario general. Por eso os digo que sin caer en asamblealismos, porque sé que somos un partido fuerte, unido, bien organizado, pero sin caer en asamblealismos, yo voy a habilitar mecanismos de consulta directa para que os pronunciéis sobre los temas de interés político. No solamente vais a poder elegir a vuestro secretario general, también vais a poder elegir las ideas que va a defender vuestro secretario general. Eso también lo voy a proponer si soy elegido secretario general. Y voy a decir algo más, porque es importante que se mejore la rendición de cuentas de nuestros dirigentes. Es muy importante. Por eso voy a hacer política local a escala nacional, como hace la alcaldesa aquí, por ejemplo. Voy a convocar asambleas abiertas, al menos una vez al año, en todas y cada una de las comunidades autónomas, mi ejecutiva y yo mismo, para en asamblea abierta rendir cuentas ante vosotros, los depositarios y los soberanos de esta organización, y explicaros cuáles son las posiciones políticas de vuestra ejecutiva federal. Y vamos a introducir transparencia, mucha transparencia, porque mirad, veo sobre todo a los veteranos que son pensionistas, sé que os han congelado la pensión, que además no solamente estáis sufragando vuestros costes, sino que también estáis sufragando los costes de vuestros hijos e hijas, e incluso nietos y nietas, y aún así seguís afiliados al Partido Socialista. También veo a jóvenes que les han recortado la beca, o incluso la paga familiar, como consecuencia de la crisis, y siguen afiliados a las Juventudes Socialistas y al Partido Socialista. Y veo a trabajadores o desempleados que seguís afiliados al Partido Socialista. Y por eso os digo que voy a hacer un ejercicio de transparencia absoluta. Si soy elegido secretario general, vais a saber hasta el último céntimo de euro cómo gasta vuestra dirección federal. Porque os lo merecéis. Porque estáis haciendo un esfuerzo enorme por seguir siendo afiliados y afiliadas. Compañeros y compañeras, son 135 años los que tenemos a nuestras espaldas. Y frente a las torrenteras que surgen a nuestra izquierda y que, bueno, pues algunos tienen la tentación de seguir, yo reivindico el cauce que representa el Partido Socialista. El cauce del Partido Socialista, a través del cual se han canalizado energías, ilusiones, esperanzas, voluntades, vidas. Mi abuelo siempre decía que el socialismo tiene que ser utópico. ¿Por qué? Porque la utopía al final no es más que una verdad anticipada. Y a los mayores que estáis aquí en la sala os doy las gracias, porque vosotros hicisteis posible lo imposible. Hicisteis verdad la utopía, anticipasteis esa verdad. Hicisteis que España fuese democrática, tuviéramos un estado del bienestar, educación pública, salud pública. Hicisteis que España fuese europea. Y por eso la generación que yo represento os da las gracias, compañeros y compañeras. Y reivindico para mi generación y las que vienen posterior ese cauce de transformación que representa el partido. Seguro que en los 70 y en los 80, cuando decíais en vuestros centros de trabajo, incluso en la universidad, que os afiliabais al Partido Socialista o a las Juventudes Socialistas, encontrabais la comprensión de vuestros compañeros y de vuestras compañeras. Hoy, en cambio, no es así. Hoy, en cambio, si un joven se afilia a las Juventudes o al Partido Socialista, podremos estar de acuerdo que lo mejor que puede hacer es no decirlo. Por eso, vamos a dar un aplauso a los jóvenes que se afilian al Partido Socialista. Porque sois unos valientes y hay que darles las gracias, porque tenemos que rejuvenecer nuestra organización. Claro que sí. Y por eso yo os digo que quiero unas juventudes socialistas que discrepen del Partido Socialista. Quiero unas juventudes socialistas que anden 3 pasos por delante del Partido Socialista para recordarnos siempre quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro horizonte. Y yo les digo a las juventudes socialistas que ellas serán republicanas y que mi generación, nuestra generación, José, hará que España de una vez por todas sea un Estado laico. Compañeros y compañeras, me gusta cuando José Luis Rodríguez Zapatero se define como un político feminista. Y os digo a las compañeras
que el PSOE va a seguir siendo el partido más feminista del sistema político en España. No os quepa la menor duda. Digo esto por lo siguiente. Digo esto porque claro que sí, yo voy a garantizar en la celebración de primarias abiertas si soy elegido secretario general. Soy coherente con lo que he hecho durante 8 meses. Yo me estaba trabajando en ser candidato a las primarias abiertas en el mes de noviembre. Cambiaron la agenda y ahora tenemos un congreso extraordinario primero. Pero yo voy a garantizar las primarias abiertas. Pero ¿sabéis lo que voy a hacer sobre todo si soy elegido secretario general? Es volcarme en que la compañera siga siendo alcaldesa a partir del mes de mayo de 2015 y en que haya más alcaldes y sobre todo más alcaldesas al frente de municipios y pueblos en esta provincia que tanto quiero, en Castilla-La Mancha y en el conjunto de España. Compañeros y compañeras, eso es a lo que estamos convocados el próximo 13 de julio. Yo os pido 2 cosas. Una, que vayáis a votar, que le digáis a todos los compañeros y compañeras que voten el próximo 13 de julio, porque es fundamental que vayamos a votar todos, que llenemos las urnas de votos, a quien queráis, pero llenad las urnas de votos, porque necesitamos una alta participación y que el secretario general que salga elegido cuente con el respaldo mayor, máximo, para unir al partido en un nuevo tiempo. Y si ese consideráis que puede ser este humilde candidato, estaré doblemente agradecido. Así que, compañeros y compañeras, si hacemos eso, yo estoy convencido de que las mejores páginas de la historia del socialismo en España las vamos a escribir todos y todas nosotros y nosotras. Muchísimas gracias.